En esta oportunidad vamos a revisar en nuestro curso de neuropsicología las agnosias. Comencemos a hablar del sistema sensorial. El cerebro recibe señales que provienen de descargas de las neuronas de nuestros sentidos. El mundo real que experimentamos es una construcción personal que elaboramos a partir de lo que percibimos. Consideremos el siguiente ejemplo. Acá tenemos representada la imagen de una mujer que está girando. ¿En qué dirección está girando? ¿Gira a favor de las manecillas del reloj o gira contra las manecillas del reloj? Tómese unos segundos para tratar de determinar en qué dirección está girando la mujer. Para resolver esta pregunta, consideremos que esta imagen está proyectada en dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. No existe un eje de profundidad, por lo tanto esta es una imagen plana. Y esto quiere decir que la mujer no está girando. Sin embargo, nuestro cerebro toma distintas pistas de los colores, de las sombras que están proyectadas en esta imagen y los interpreta como si hubiera profundidad, generando una ilusión óptica. Hablemos acerca de la percepción. El reconocimiento del mundo podemos considerar que tiene una etapa sensorial en la que los receptores sensoriales llevan la información hasta la corteza sensorial primaria y una etapa gnósica en la cual los estímulos identificados de modo fragmentado son integrados para atribuirles un significado. Cuando hablamos de noxias, nos referimos a procesos de reconocimiento de estímulos dados por la función integradora de las áreas de asociación del cerebro en colaboración con distintas estructuras corticales y subcorticales. Por lo tanto, la agnosia va a ser una disrupción en este proceso de reconocimiento que ocurre después de una lesión cerebral. Los estudios de la agnosia han ocurrido desde el siglo XIX. Sigmund Freud fue uno de los investigadores que estudiaron inicialmente los fenómenos producidos por las lesiones cerebrales que trastornaban la percepción. Precisamente fue Freud quien acuñó el término agnosia. Otro aporte interesante es el que ha hecho Lissauer, también en el siglo XIX, cuando hablaba acerca de agnosias aperceptivas y agnosias asociativas, haciendo referencia a dos etapas en el proceso de integración de la información sensorial. En la primera etapa, aperceptiva, en la primera fase en la cual las características del estímulo son integradas en un percepto que tiene un significado para la persona. En la etapa asociativa se establece una comparación entre el estímulo sensorial recibido y la información que está guardada en nuestra memoria. En ese momento le atribuimos un significado a el percepto que hemos construido y por lo tanto podemos ponerle un nombre. Le colocamos una etiqueta que nos permite conocer la identidad o darle un significado al objeto que hemos percibido. Hablemos ahora acerca de la clasificación de las agnosias. Esta clasificación de las agnosias nos las ofrece Ardila y Rosselli. Nos hablan de distintas modalidades sensoriales afectadas en las agnosias. En ese caso tenemos agnosias visuales, como la agnosia visual de objetos, la cromatognosia, la prosopagnosia de la simultagnosia. Tenemos agnosias espaciales como el síndrome de Berlín, el trastorno de la percepción espacial.
agnosias topográficas, tenemos agnosias auditivas como la agnosia verbal y la agnosia no verbal, tenemos agnosias táctiles como la estereognosia, agnosias somáticas, unilaterales como la misoplejía y bilaterales como la autotopagnosia, la agnosia digital y la desorientación derecha-izquierda. Entre las agnosias visuales vamos a mencionar la agnosia visual para los objetos. Esta es una incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en una modalidad visual, acompañado con dificultad para denominar, recordar o describir su significado. Esto ocurre a pesar de poder reconocer este objeto a través de otra modalidad sensorial. Por ejemplo, es posible que el sujeto logre reconocer un objeto cuando lo toca. Sin embargo, no lo puede reconocer cuando lo ve. Se debe a lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Otra agnosia visual es la simultagnosia. Esta es una incapacidad para interpretar el significado de dibujos de manera global, con capacidad para identificar partes del mismo. En este caso, la persona que observa una escena, por ejemplo, una escena en una cocina donde hay una mujer que lava los platos, el paciente va a ser capaz de identificar objetos aislados, entonces va a decir que ve una mujer, o que ve un plato, o que ve agua, pero es incapaz de integrar la escena como un todo. La persona con simultagnosia sería incapaz de ver los objetos sobrepuestos que están en la imagen que se presenta en esta diapositiva. La simultagnosia se presenta por lesiones en las áreas de asociación occipital del hemisferio derecho. Otro tipo de agnosia visual es la prosopagnosia. Esta es una dificultad para reconocer rostros familiares a la persona afectada o su propio rostro. Puede afectarse en los casos más severos la capacidad para reconocer animales o categorías de objetos. Por ejemplo, la persona va a ser incapaz de distinguir automóviles de distintas marcas o de distintos tipos. Se debe a una lesión occipital derecha. La agnosia cromática es una incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Este defecto no es igual que el daltonismo. El daltonismo es una condición congénita en la que los receptores sensoriales no poseen las cualidades correctas para poder discriminar colores. Entre las agnosias cromáticas podemos señalar la cromatopsia, que es la ceguera a los colores, la agnosia para los colores, que es una incapacidad para clasificar colores y ordenarlos, y la anomia para los colores, que es una pérdida de la capacidad para denominar colores. Entre las agnosias auditivas podemos señalar la amusia, que es un trastorno que se va a presentar en músicos entrenados. Es un déficit adquirido en la capacidad para reconocer características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Está causada por lesiones unilaterales o lesiones bilaterales en áreas temporales que procesan la música, generalmente implicadas en el área 22 y 42 de Brodmann. Podemos distinguir distintos tipos de afectaciones en la amusia. Lesiones derechas, por ejemplo, van a provocar dificultad con el ritmo y la melodía. En cambio, lesiones izquierdas van a provocar dificultades en la lectura de partituras musicales. La agnosia para los sonidos es una incapacidad para identificar sonidos de tipo no verbal. En este caso, los sonidos se perciben como si fueran similares y se produce por una lesión temporal del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Ahora vamos a hablar acerca de agnosias somatosensoriales provocadas por lesiones en zonas parietales de asociación. En primer lugar, tenemos la astereognosia, que es una pérdida en la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. Podemos hablar de peso, tamaño, forma, densidad o textura.
La agnosia táctil es una modalidad de la asterognosia, pero se va a restringir al reconocimiento mediante el tacto. La autotopagnosia es un trastorno del esquema corporal que impide conocer las partes del cuerpo ante órdenes o ante la imitación. La agnosia digital también es una forma de agnosia somatosensorial que va a caracterizarse por la pérdida en la capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del evaluador. La agnosia digital es una de las características de los síntomas que se presenta en el síndrome de Gerstmann. La agnosia espacial es una incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. Particularmente se debe a lesiones de áreas occipitales o del hipocampo en el hemisferio derecho. Entre otras agnosias tenemos las agnosias para las enfermedades y por ejemplo podemos hablar de la anosognosia, que es una falta de conciencia o negación de la enfermedad. Se manifiesta por lesiones en distintas zonas del encéfalo. Finalmente tenemos la asomatognosia. Es un trastorno del esquema corporal en el que se niega la parte del cuerpo que está enferma. Es algo característico en los pacientes que tienen heminegligencia y en este caso precisamente hablamos de una hemiasomatognosia. Esta se va a deber a lesiones parietales del hemisferio derecho y a lesiones talámicas. De esta forma terminamos nuestra presentación del segundo video relacionado con las agnosias. Por favor, déjenme sus comentarios en la parte de abajo del video, en la zona de comentarios. Aquí en esta última diapositiva pueden observar otra ilusión óptica. Gracias por su atención.